orar, hermanos. Amado Padre, te damos las gracias por concedernos la vida hoy. Te damos las gracias, Señor, porque de entre todas las bendiciones que tú nos das, una, Señor, es muy especial. El poder estar reunidos, Señor. Esta nos lleva a orar juntos, mi Dios. Nos lleva a cantar juntos, Padre, y a recibir el mensaje de tu palabra juntos también. Por lo que te damos las gracias, mi Dios. Y confiamos plenamente en que tu voz será escuchada, que el tema que el Espíritu Santo ha preparado para nuestros corazones en esta tarde, Señor, es el mensaje adecuado, idóneo para cada corazón aquí presente y cada corazón que nos acompaña a través de las redes sociales. Así pues, entonces, mi Dios, ponemos nuestras vidas delante de ti y que sea escrita en tu corazón, en nuestro corazón, tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. Ok. Cantábamos un himno que se titula Su voluntad da gozo. En muchos casos, hermanos, esa es la parte más complicada en la vida espiritual, en la vida cristiana. Admitir, someternos, confiar o aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la mayoría de los casos la voluntad de Dios no va a ser la voluntad nuestra. Pero debemos recordar las tres características que tiene la voluntad de Dios. ¿Se acuerda cuáles son? Es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, lo interesante, hermanos, es que a medida de que nuestra vida lleva su curso normal aquí en la tierra, nos vamos a topar con una cantidad increíble de dificultades. Y que la mayoría de las personas, hermanos, somos carne y hueso, no podemos juzgar eso. Pero sí empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Para qué pasa esto? Y en la Biblia encontramos, hermanos, caray, cuando Dios nos hace saber, hey, es mi voluntad. Así de sencillo, esa es la respuesta de Dios. No se va a sentar con nosotros así, mira, te voy a explicar la razón de por qué estoy haciendo o por qué estoy permitiendo esto. Dios no va a hacer eso, porque Él es Dios. Y Él no tiene ninguna obligación de darnos explicación. ¿Sabe por qué? Porque aunque no lo vemos, Él tiene el mundo en sus manos. Así que eso ya es garantía para que nosotros que creemos en Él simplemente digamos, Señor, en medio de todo lo que pueda ocurrir, voy a seguir confiando. Durante todo el mes de enero, mis hermanos, aprendimos la importancia de tomar en serio la palabra de Dios. Por lo menos lo escuchamos. Viene la pregunta, ¿ya lo entendimos? ¿Qué hemos hecho después de haber oído un mes que oír la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios es importante? ¿Realmente lo hemos hecho? Y volvemos al punto del ejemplo que dimos hace tiempo, hermanos. No podemos nosotros subsistir con una uva al día. Le va a dar anemia. Le va a dar gastritis, úlceras. Necesitamos alimento. Así que no podemos estar espiritualmente, hermanos, permitirnos llegar a la anemia espiritual. Así que tenemos que tener un orden para escuchar la palabra de Dios. Y ahora decir,
voy a obedecer la palabra de Dios. Y esta parte es bonita, porque hay una buena noticia, dicen los especialistas, ¿verdad? Parece ser que nos estamos así enfilando a lo que parece ser el fin de la pandemia. Parece ser que sí ha habido buena respuesta, que las vacunas han funcionado, que las personas se están cuidando, que tenemos nuestro desinfectante en las manitas, nos lavamos las manos, ha colaborado mucho. Así que hay una buena noticia. Pero ¿se acuerda usted cuando empezó todo? Cuando había riesgos, cuando no podíamos salir de casa y que la desesperación se respiraba en todo el mundo. Déjeme decirle que la situación para Dios sigue siendo la misma. Él está en control de todo. Así que esa es la parte que nos tiene que invitar a considerar que lo que Dios está diciendo, hermanos, yo lo necesito. Y mire que tenemos ahorita en esta parte de la Escritura, hermanos, una invitación por parte del apóstol Pablo a decir, ¿qué vamos a hacer ante las tribulaciones? Las pruebas, mis hermanos, no son una maldición. Las pruebas, en la perspectiva de Dios, son una bendición. Y nos cuesta trabajo verlo. ¿Por qué? Porque hay enfermedad, porque hay dolor, porque hay tristeza, porque hay lágrimas, porque hay soledad. Pero también en las pruebas, hermanos, nos ayuda a ejercitar la fe. Las pruebas nos ayudan a aprender y las pruebas nos ayudan a dar testimonio de lo que Dios puede hacer. Así de sencillo. Así que, hermanos, la palabra de Dios es un gran abrazo en medio de las dificultades. Nunca tome a la ligera la palabra de Dios. Y no solamente cuando se trata de darnos esperanza, ¿verdad? De cierto te bendeciré. Me encanta ese versículo. Pero también dice Dios que debemos ser obedientes, que debemos tener sujeción. Y ahí sí como que le cuestionamos, a ver, hermano, pero también la Biblia dice, no, espérese, ¿qué dice la Biblia? No nos pongamos a la defensiva. Si se trata de la palabra de Dios, hermanos, nos toca decir, sí, Señor. Ahora, algo que hemos dicho siempre, hermanos, usted es quien evalúa la predicación. Si usted no ha estudiado la Biblia, yo me puedo parar aquí y decir cualquier tontería, y si usted no estudia la Biblia, se lo va a creer. Lo dijo el pastor. Así que para que esto tenga legitimidad, hermano, usted debe ser un estudiante serio de la Biblia. Si usted detecta y dice lo que está diciendo el pastor no es bíblico, levántese, por favor, enséñenos. Pero si lo que está predicándose desde el púlpito es bíblico, entonces digamos, Señor, voy a hacer tu voluntad. Y tenemos entonces aquí, hermanos, en el ejemplo del apóstol Pablo algo increíble. Voy a pedirle, hermanos, antes de entrar en los puntos, que regrese ahí en la lectura que tuvimos en capítulo 11 de 2 los Corintios. Simplemente para tener una referencia de versículos 23 al 28. Déjeme darle lectura a mí. Pero ¿qué quiero que entendamos, hermanos, el contexto de todo lo que está diciendo el apóstol? Cualquier persona que le diga, ven a Jesús para que se acaben tus problemas, no ha leído la Biblia. Es que Dios te quiere rico, Dios te quiere fuerte, Dios te quiere sano, Dios te quiere guapo. Entonces yo creo que a Dios, el apóstol Pablo, le caía gordo. ¿Por qué? Mire lo que está diciendo Pablo, y él lo está diciendo para que todo su auditorio sepa, en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, mi fe está puesta en Jesús y no renunció jamás a su fe, y nos da la lista de problemas. Así que quiero pedirle que piense usted en sus dificultades. Y vamos a hacer una lista comparativa con el apóstol Pablo. Dice versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas.
una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día estando como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en ayunos, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién le llega al nivel de Pablo? Gloria a Dios que no, ¿verdad? Así se da cuenta que Dios ha sido misericordioso con usted. Dios ha tenido en su misericordia, hermanos, nuestros nombres. Así que, ¿cuál es la dificultad por la que estamos pasando? La invitación del apóstol Pablo es: mira todo lo que hay en mi historia y Dios no me dejó. Yo no voy a negar al Señor. Y nos da algo precioso. Número 1, versículos 7 y 8, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Número 1, cómo vivir o cómo vivir, pasar ante las tribulaciones entendiendo su soberanía perfecta. Su soberanía perfecta. La epístola a los Corintios, mis hermanos, es una carta a una iglesia, híjole, pues bien especial. Había una cantidad increíble de pecados. Había una cantidad increíble de malos testimonios. Había una cantidad increíble de hermanos que causaban aflicción. Había una cantidad increíble de hermanos que no amaban la iglesia, pero que ahí estaban. Así que Pablo confronta todos estos pecados en esta carta. Pero también en esta carta, hermanos, en las cartas a los Corintios, Pablo habla del testimonio del plan divino. Esto quiere decir una cosa: ni siquiera el pecado, hermanos, puede desviar el plan de Dios. Ahora, esto no significa, bueno, voy a pecar porque si Dios dijo que me va a bendecir, me tiene que bendecir. No. Si usted comete pecado, va a cosechar el fruto de su pecado y no culpe a Dios. Lo que Pablo está diciendo literalmente en estas cartas es: les quiero hacer entender que Dios va a seguir trabajando y Dios va a seguir usando a su iglesia y Dios va a cuidar a su iglesia. La pregunta es: ¿quieres ser parte de? Y pone un ejemplo en esta sección, hermanos, acerca de lo que es la fortaleza espiritual. Es bien claro al decir: tuve una revelación, el Señor me dejó mirar algo que para mí fue suficiente como para decir: a ti el Señor ya te ha hablado. Pero dice, Dios tuvo cuidado de que lo que yo vi, de lo que yo experimenté, no me fuera a ser un arma. Porque podía caer Pablo en la de yo fui el que vio. A mí fue el que me habló. Yo tengo la razón. Y dice Pablo: Dios me hizo entender mi lugar, su soberanía. ¿Y cómo dice Pablo que Dios le mantuvo al pie? Un puntito abajo antes de caer en la sobreexaltación. Dice: fue dado un aguijón en mi carne. Había algo, hermanos, y esto es algo físico, no es espiritual. Él dice: tengo un malestar en mi cuerpo que me duele. Él lo expresa como aguijón. Muchos han tratado de entender que si realmente se debía a una infección en su cuerpo debido a una estaca, a alguna secuela de los latigazos, de los azotes. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que Pablo tenía. Solo hay una referencia por si usted lo ha leído. En Gálatas, Pablo hace saber que tenía una enfermedad en los ojos y que la iglesia de los Gálatas estaba dispuesto a sacarse sus ojos para dárselos al apóstol a causa de la enfermedad que el apóstol tenía en los ojos.
No sabemos si se refiere a eso, si tenía conjuntivitis, si tenía cataratas, si andaba lagañoso, no sé. Pero dice Pablo, hay un problema que me está hiriendo y me está lastimando. ¿Y sabe qué es lo hermoso en esto? Él dice, es un mensajero de Satanás. Hermanos, todo dolor no proviene del Señor. Muchas cosas, hermanos, se deben a que nosotros mismos provocamos las situaciones y Dios lo va a permitir en su plan perfecto. Así que no podemos culpar a Dios de nada, pero Él aclara, esto el Señor lo permitió con una razón, para que no me enaltezca sobremanera, para que yo siga confiando en Dios. Así que la necesidad y el dolor, hermanos, resulta que es una forma en la que Dios nos hace pensar, sigo necesitando a Dios. Y mire lo que hizo el apóstol. ¿Qué hace usted cuando tiene dolor? Generalmente, tristemente, hermanos, muchos buscamos a Dios cuando hay dificultades. El apóstol dice, respecto a lo cual, a ese dolor que él tenía, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Significa que de verdad le dolía al apóstol. No había lonol, ¿verdad?, para ponerse ahí y que le durmiera. Pero el apóstol tenía dolor. 3 veces le pedí, esto significa que sí era doloroso. Hermanos, y la respuesta de Dios fue increíble, porque Dios no hizo lo que el apóstol esperaba. Dios permaneció fiel aún a pesar del dolor del apóstol, y Dios no contestó como el apóstol quería. ¿Sí se da cuenta de eso? Y ahí es donde a veces nosotros, ¡pum! ¡Au! Es que Dios no me ha contestado. No, sí, ya contestó, pero no fue como yo esperaba. Mire, Job, Elías, Jeremías, Jonás, tuvieron una oración similar. ¿Se acuerda qué le pidieron a Dios? ¿Alguien se imagina qué fue lo que estos 4 hombres grandes en la Escritura le pidieron a Dios en su aflicción? Que les quitara la vida. Llegaron y le dijeron, Dios, basta ya, ¿para qué vivir? Llegaron y le dijeron, Señor, quítame la vida. Señor, maldito el día en que yo nací. Así que, hermanos, esto es interesante, porque Job, Elías, Jeremías y Jonás le pidieron a Dios algo y Dios a ninguno le dio lo que pidió. A ver, ahí es donde entra un amén. A ver, vamos a repetir lo mismo para entender la bendición del problema. Fíjese, cuando yo diga, Dios no le dio lo que pidió, usted dice amén con convicción. Mire, a ver, para atrás. Job, Elías, Jeremías, Jonás le pidieron a Dios que les quitara la vida. Y Dios a ninguno le dio lo que pidió. Amén. Así de simple. ¿Y sabe por qué? Porque Job fue restituido de una forma increíble y entendió la grandeza de Dios. Elías ni se murió, se fue vivo al cielo. Jeremías habló acerca de lo que tenía que pasar en Jerusalén con la invasión babilónica. Jonás tuvo el tiempo de ver a Nínive transformada al Señor. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera concedido el deseo en ese momento? O sea, es interesante. ¿Por qué Dios no le dio lo que pidió? ¿Por qué Dios no contesta como yo quiero? Porque la respuesta de Dios, aun cuando sea no, será de bendición. Así que el problema que usted esté pasando, hermanos, porque no podemos decir, soy cristiano y no tengo problemas, estoy bien. Yo sé que sí hay. Y que hay momentos, hermanos, en que lloramos solos, en que le preguntamos a Dios en la voz de nuestro silencio, en el grito de una lágrima desesperado, decirle a Dios, ayúdame. Deje que Dios se manifieste. Pero se trata de que usted y yo le digamos, hermanos, así Pablo, Dios dejó que hablara y que le pidiera. Pero la confianza de Pablo no estaba en la respuesta de Dios, sino estaba en Dios. Así que la soberanía de Dios resultó perfecta. Dice, número 2, el versículo 9, y me ha dicho, mire, aquí viene la respuesta de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí
el poder de Cristo. Número 2, es una convicción. Lo dice Dios, lo creo. Así. Número 2, lo dice Dios, lo creo. Pablo le está diciendo a la iglesia, le pedí a Dios 3 veces, quítame este dolor. Señor, te pido que sanes mi dolor. Y Dios le dijo al apóstol, mi gracia es más grande que tu dolor. Y hermanos, ahí es donde debe radicar nuestra fe, en la gracia de Dios, porque no la merecemos. Porque, hermanos, de verdad que Dios ha mantenido su fidelidad a sus promesas. Porque nos ha concedido vivir hoy, 13 de febrero del 2022. Porque estamos de pie. Porque podemos mirarnos. Así que Dios dice, mi gracia está por encima de tu dolor, Pablo. Y entonces, hermanos, nuestra dificultad, nuestra afrenta, nuestro dolor tiene que cobrar otro sentido. ¿Sabe por qué? Porque confiar en la gracia de Dios significa saber que Dios está conmigo. Saber que Dios sigue fiel. Y a donde yo voy y voy caminando solo y hablando solo, Dios me va escuchando. No, hermanos, Dios no promete solucionar nuestros problemas, pero sí promete estar con nosotros en medio de los problemas. Y entonces, ahí es donde el apóstol dice algo increíble. Me ha dicho, cita a Dios, bástate mi gracia. Yo había predicado cantidad de veces este versículo, hermanos, pero hasta que estuve en el hospital, ¿se acuerda? Hace unos años, 2 años, vino a mi mente este pasaje cuando yo le pedí en las noches, Señor, me duele de verdad. Pues media cara, todo el cuello y el pecho, era un dolor muy terrible. Y mi esposa y yo tenemos en la recámara, allá en la casa, bueno, siempre decimos la casa de usted, ¿verdad? Pero la recámara nomás es de mi esposa y mía, y si no entra usted a la casa, sí. Pero en nuestra recámara tenemos un cuadrito de este versículo. En otra versión, ahí dice, te basta mi gracia. Te basta con mi gracia. Y pude entender a Pablo al decir, Señor, me está doliendo. Y Dios decía, mi gracia es suficiente. Así que cerré los ojos y dije, bueno, Señor, yo sé que yo no provoqué esto precisamente para empezar, ¿verdad? Sin embargo, aquí estoy. Entender lo que significa bástate mi gracia, hermanos, nos lleva a saber que su palabra está por encima. Mi gracia es más grande que tu enfermedad, mi gracia es más grande que tu problema, mi gracia es más grande que tu dolor, mi gracia es más grande que la muerte. Así que tienes que aprender a mirar que en tu debilidad brilla más la sonrisa del Señor. Así que cuando aprendemos a mirar, hermanos, las dificultades en la perspectiva de Dios, nos damos cuenta que Dios está sonriendo y me está viendo a mí. Así, apúntele usted. Cuando veo mi debilidad en la perspectiva del cielo, me doy cuenta que Dios está sonriendo en mi dirección. Porque Dios sigue con nosotros. Entonces las debilidades no son sinónimo de fracaso, sino de oportunidad para seguir ejercitando la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Simple. Si Dios lo dice, entonces lo creo. Así podemos ir encima de las tribulaciones, cruzar las tribulaciones, atravesar las tribulaciones, no brincárnoslas. Vamos a pasar. Pero ¿sabe cómo? Agárrese de la mano del Señor. Padre, en tu nombre voy a seguir. Y voy a ir a trabajar, y voy a ir a la escuela, y voy a regresar a mi hogar, y te daré gracias, y miraré a mi esposa, y diré gracias, y miraré a mis hijos, y los bendeciré, y miraré mi vida, y diré gracias, y voltearé a la iglesia, y diré gracias, porque todo es bendición de Dios. Sigue diciendo al final, versículo 10, número 3, por lo cual,
por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Número 3, el poder de Cristo. Así de simple. ¿Cómo podemos estar ante las tribulaciones? Simple. Confíe en Él. El poder es Él. El poder lo tiene de Él. El poder viene de Él. Por eso es importante que su vida cristiana, hermano, hermana, no juegue a ser cristiano. Sea cristiano legítimo. Y entonces, hermanos, Pablo dice, por amor a Cristo, ahí está la clave, enciérrelo en su Biblia si a usted le gusta marcar, por amor a Cristo. Mire, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, por amor a Cristo me gozo en las afrentas, por amor a Cristo me gozo en las necesidades, por amor a Cristo me gozo en las persecuciones, por amor a Cristo me gozo en las angustias, todo lo que significa tragedia. Y Pablo dice, he aprendido a gozarme. Y no estamos locos, nada de que tengo problemas y tengo problemas. No, estamos hablando de que el gozo viene por la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Así que ahí es donde Pablo se abraza para enfrentar las dificultades. Y mi hermano, mientras usted y yo estemos en la tierra, no vamos a estar exentos ni de ninguna de las listas que dio Pablo, ni la que leemos en capítulo 11, ni de esta que nos está dando en el versículo 12. La diferencia la va a hacer usted, porque Dios sigue siendo el mismo. Porque Dios sigue siendo fiel, porque la palabra de Dios sigue estando vigente. Así que Pablo dice, yo le pedí a Dios por mi dolor y Él me dio una respuesta mejor, su gracia. Y cuando me abracé a la gracia de Dios, pude experimentar gozo. Y entonces mis problemas los pude enfrentar. ¿Se acuerda? Decíamos, la sonrisa de Dios en mi dirección. Y entonces yo puedo sonreír en automático. ¿Ya se solucionó el problema? No. Déjeselo a Dios. ¿Y sabe por qué le digo eso? Deje sus problemas a Dios, no para que se solucionen, para que aprendamos a confiar en Dios. Si de Dios está que se solucionen, gloria a Dios. Pero si Dios dice, bástate mi gracia, entonces, gloria a Dios. Y esa debe ser nuestra respuesta. Hermano, el Señor ha sido tan fiel que cuando creemos lo que Él dice en su palabra, nuestra vida cobra sentido. Déjeme comentarle, hermano, a lo largo de mi ministerio, no es muy grande, usted lo sabe, pero he aprendido la importancia de las palabras del Señor específicas en mi vida. Y quiero compartirlas con usted. Por lo menos yo he encontrado de manera personal 3 palabras de labios de Dios para mí inigualables. La primera palabra es te amo. Así. Porque hay jóvenes que viven en depresión, hogares destruidos, mujeres frustradas, hombres con problemas. Se nos olvida que hay una palabra poderosa en la Biblia, que el Dios soberano de todo el universo dice, te amo. Pero no lo quieren creer. La primera palabra misericordiosa, amorosa y poderosa es te amo, de labios de Dios. La segunda, te perdono. ¿Se ha sentido perdonado por Dios? ¿Ha sentido realmente que Dios le ha perdonado cuando decimos, Señor, dije algo que no debía, vi algo que no debía, ofendí a alguien que no debía, ahora llego contigo y necesito sentir tu perdón? Y Dios dice, te perdono, te perdono. Hasta descansar, como decimos, el alma. Dios me ha perdonado. Y número 3, que esperamos oírla en gloria, ¿verdad? Bien, buen siervo y fiel. Pero para poder escuchar eso, tenemos que ser siervos y tenemos que ser fieles. Así que esa estoy a la espera de escucharla. Espero en Dios con todo mi corazón, hermanos, escucharla. Pero ciertamente el apóstol nos dice algo. Para aguantar el aguijón en la carne, tuve que creer y tuve que amar
a Cristo. Y hay una razón por la cual creer en Cristo, hermanos, nos asegura la victoria. No ha habido en la tierra, no ha habido en la historia nadie como Jesús. Hay un video, mi hermana Moni, por favor, si me quiere ayudar. Me lo compartieron en el grupo de diáconos, nuestros hermanos lo compartieron y me quedé impactado con el mensaje. No sé si usted ya lo vio, si usted ya lo vio, sabrá de qué estoy hablando. Si usted no lo ha visto, por favor, ponga atención. Y podamos entender la razón por la cual Pablo decía esto. No hay nadie como Cristo. Y si Él nos ha dejado palabras como la que el apóstol Pablo creyó al punto de estar dispuesto a todo por seguir a Jesucristo, hermanos,
entonces es garantía para nosotros creer en Jesús. Él está por encima de todo, así que confiemos en Él. ¿Qué tormenta está pasando usted? ¿Qué tribulación hay en nuestras vidas, en nuestros hogares? Roguemos al Señor. Su gracia es suficiente y Él siempre ha prometido estar con nosotros. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has concedido, Señor, el poder estar, Padre, en este lugar para escuchar este mensaje. Y así como exhortas, Señor, y corriges, también alientas nuestro corazón. Y entendemos, mi Dios, que no hay nadie como tú. Confiamos en ti, Señor, porque hay necesidad en nuestras vidas, hay tristezas, hay aflicciones. Y mi Dios, nuestra petición no es que cambies nuestras circunstancias, sino que cambies nuestro corazón. Y que nosotros, Señor, tomados de tu mano, podremos cruzar cualquier cosa, mi Dios, que esté provocando dolor a tus hijos. Así que confiamos plenamente, mi Dios, en tu palabra ante la tribulación. Gracias por lo que nos has dado en esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.